¿qué hicieron los Países Bajos en 2010 que les ha llevado a ser la envidia de medio mundo o del mundo entero? Si hablo a nivel personal, la envidia, el envidioso número uno, positivamente hablando, yo el primero, que han hecho con mucho menos presupuesto y la mitad de población que nosotros y el doble o el triple de resultados que nosotros. Pues han hecho una cosa que está inventada desde el principio de la historia, que es copiar. ¿Qué es lo más bonito del mundo? Copiar y adaptarlo a las características de su población. Es decir, que aquí no hay que inventar la rueda, aquí está todo inventado. Han llegado unas personas previamente que fueron a Australia en la década de los 80 y ellos inventaron los sistemas actuales. Todos hacían las cosas como las hacían, como he dicho anteriormente, el bloque comunista, ¿vale? El bloque del Este, la Unión Soviética y sus países satélites, y llegó un país y dijo, nosotros no tenemos ni la población ni tenemos el potencial económico para poder llevar a cabo estos modelos deportivos. Vamos a hacer un modelo deportivo a nuestra imagen y semejanza, mucho más social, mucho más integrado, con mucha más transferencia para que busquemos una eficiencia en la inversión de recursos, ¿vale? No sea invertir por invertir, y se inventaron un modelo holístico, que se llama, que cubren todo, ¿vale? Que es donde llegamos a día de hoy. Antes todo se basaba en que somos un gran país, tenemos mucha población, tenemos mucho dinero, vamos a ganar medallas, ¿de acuerdo? Ahora ya no. Y por eso Australia, que también era un país pequeñito, allí, en la esquinita del mundo, empezaron a crecer hasta que llegaron a su Juego Olímpico en Sydney 2000. Necesitaron también 10, 12 años para desarrollar un modelo de manera óptima y fueron una referencia a nivel internacional. Lógicamente bajaron después de su Juego Olímpico, pero se han mantenido siempre en un top 5, top 6, de acuerdo, de medallas olímpicas, teniendo una población muy reducida, con el hándicap de estar, como digo, en esa esquinita del mundo, que te da problemas porque te hace estar un poquito en desconexión, los gastos de competición son más complejos, pero han ideado estrategias para saber tener un modelo eficiente con una población inferior a otras potencias y con una inversión también inferior, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que a Gran Bretaña le pasó lo mismo. Gran Bretaña llegó a Atlanta 96 y hizo otra, la peor actuación de su historia en términos absolutos. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser inteligentes. ¿Quién ha crecido últimamente haciendo algo distinto? Australia. Vamos a copiarle literalmente el modelo Australia. Se pusieron a hacer las cosas y con algún ajuste menor, lógicamente adaptándolo a la idiosincrasia, características socioculturales de Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y hicieron un modelo copiando Australia que le mejoraron. ¿Por qué le mejoraron? Porque lógicamente tienen más población, tienen una mayor serie de recursos económicos, ya están en una zona del mundo que tienen tanto más acción como más acceso a una serie de recursos, competiciones, etcétera, etcétera, que le ha permitido ser la tercera, si salvamos a Rusia ahora, tercera, cuarta potencia mundial a nivel deportivo olímpico. Lo consiguieron también, como te digo, su crisis llegó con los Juegos Olímpicos de Atlanta y en 16 años se pusieron, ya habían ido creciendo. Estaban focalizándose en 2012, pero claro, en ese momento no estaba decidido. No sabían, fueron haciendo crecer el modelo y justo su cúspide fue Londres 2012, pero ya venían haciendo muy buenos resultados, o creciendo al menos, tanto en Atenas como en Pekín. ¿De acuerdo? Han mantenido el modelo, han ido realizando ajustes, han sido muy críticos con los fallos que llevaban a cabo y durante este tiempo se han mantenido muy bien en lo que en su día fue el Olympic Miracle, que fue el milagro olímpico que hablaban en Reino Unido, que era de conseguir esas más de 60 medallas. No solo ha sido un milagro en el año 2012, sino que ha sido capaz de mantener ese estatus en Juegos Olímpicos posteriores. ¿De acuerdo? Y llega Países Bajos y ve qué pueden hacer ellos cuando son un país con muy poquita población, menos que Australia, con menos recursos y además con unas especialidades muy nicho, por así decirlo. No tienen una amplia práctica deportiva en todo el calendario olímpico, sino que al final tienen unos deportes mucho más restringidos. Pues copiar lo de Australia y lo de Gran Bretaña a la máxima potencia, siendo mucho más exigente en muchos criterios y adaptándolo a sus potenciales dentro de la nación. Ellos tienen unas modalidades que son más buenos, por así decirlo. El hockey hierba, pues en hockey hierba nos centramos, pero tenemos que ser siempre medalla en hockey hierba, no nos vale no ser medalla en hockey hierba, ¿vale? ¿Quién lideró todo ese proyecto? Un visionario, como era Moritz Hendricks, que fue el seleccionador español de hockey hierba masculino en Pekín 2008, con el que fuimos medalla de plata. Él hacía cosas muy raras con esa selección de hockey hierba.
fueron medallas, prácticamente hicieron, me acuerdo yo, en Pekín 2008, un evento brutal, luego perdieron la final, creo recordar, Alemania. si no, Alemania, exacto. Empezaron ganando, de hecho, creo, no estoy 100%. A eso no llegó tanto ya, pero sí que recordaba que era contra Alemania. Y terminó esos Juegos Olímpicos y le dijeron en el Comité Olímpico, que es quien gestiona, bueno, es un híbrido entre Comité Olímpico y Consejo Superior de Deportes de allí, pero bueno, al final la cara la da el Comité Olímpico, ¿de acuerdo? Y dijeron, te vamos a poner de director deportivo, pero tenemos que reformar todo este proyecto. Y él era la cara visible que iba por las federaciones diciéndole, vamos a hacer esto así. Y si no lo hacemos así, no hay éxito. Pero y si no hay éxito, no hay dinero. En Países Bajos estaban muy sorprendidos del resultado de España en Pekín 2008. Todo nace un poquito de ahí. Un poquito. De una metodología de trabajo y una forma de pensamiento de Moritz Hendricks, ¿de acuerdo? Él era una persona muy estricta, pero no por estricta quiere decir que no tuviera la mano izquierda para ser un líder dentro del equipo. Un Luis Van Gaal, igual. Exacto. Hay que saber ser todo lo serio, correcto y rígido en un planteamiento, lo que hablamos anteriormente al inicio de la charla, ¿no? Tu core tiene que ser rígido, ¿no? Pero luego tus ideas tienen que fluctuar e ir fluyendo, ¿no? Pues yo creo que así era Moritz Hendricks, ¿no? Tenía una base muy sólida que le permitiría luego ir cogiendo, captando como una esponja, ¿vale? De diferentes metodologías, copiando, como te digo, Australia y Gran Bretaña como modelos paradigmáticos de éxito, ¿de acuerdo? Y implementarlo en Reino Unido. Y entonces, esto es tan sencillo como, lo voy a resumir, ¿vale? Lógicamente un modelo tiene muchos vericuetos, tiene muchos matices, lógicamente actualizado a la idiosincrasia, a las particularidades de Países Bajos, pero voy a resumirlo en 3 cosas. El éxito es éxito, es decir, el éxito no es ser el 12, porque al 12 no le conoce tu vecina de al lado. A tu vecina de al lado, que ve el deporte de Áperas, conoce al que es medallista en los Juegos Olímpicos. Eso es éxito. Entonces, al éxito se le da más dinero, se le da el dinero. Al éxito se le da el dinero. Es decir, al que no es éxito no se le va a dar el dinero, a no ser que los que tienen potencial, tienen ese ID talent, con un proyecto de desarrollo en el que él, que lógicamente es un gestor de grupos y un gestor deportivo y todo de quien se rodeó, validaba que teníamos las dos cosas, deportistas con ID talent y teníamos un proyecto que iba a permitir que ese ID talent pueda llegar al éxito. Luego puede pasar que no, lógicamente aquí nadie tiene una bola de cristal, pero si ya no tenemos esos dos condicionantes, 1, el ID talent y 2, el proyecto cerrando el círculo perfecto para conseguir que ese deportista llegue al éxito, ahí no hay dinero. Y ya está. ¿Meritocracia Luego, pura y dura, tú crees? ¿Perdona? ¿Meritocracia pura y dura? Meritocracia pura y dura. Meritocracia, porque muchas veces dicen en ciertos círculos, claro, pero es que si nosotros hiciéramos lo mismo que en Países Bajos, pues no surgirían futuras estrellas. No hay que ser tan rígido, tenemos esa élite y luego tenemos los hilos que cuelgan de esa élite que pueden llegar a la élite. Como te digo, no cualquiera, no el número 5 de España en 100 metros lisos puede llegar a la élite. No, porque seguramente no tenga un ID talent o no tenga un proyecto de desarrollo adecuado para tener ese ID talent. ¿De acuerdo? Por lo tanto, éxito, el éxito es éxito. Luego, el dinero es finito, no es infinito. Por lo tanto, el dinero va al éxito, a esos deportistas que pueden ser exitosos y el resto, si no tienen que tener dinero, no tienen dinero para alto rendimiento. Claro, luego Países Bajos da dinero a, por ejemplo, a algún deporte que descubrí haciendo la tesis, como es el tejo. El tejo es un deporte que se practica en Colombia, que es lanzar, como el juego este de la rana, que tienes, en este caso es como una moneda o un saquito, que lanzas a un agujero a distancia y tienes que meterlo dentro del agujero. Eso es un deporte súper practicado a nivel social en Países Bajos. Y Países Bajos da dinero para un desarrollo social de ese deporte, a nivel cultural. Pero como lógicamente, la petanca igual podría ser. Sí, podríamos hablar en esos términos. Y apuesta a eso, pero con una cantidad económica que le permite un desarrollo social, pero no está combinando esa inversión en el tejo con un rango de inversión de alto rendimiento, porque no lo es, ni lo va a ser nunca, ni va a tener ningún tipo de impacto internacional, que es lo que comentamos anteriormente. Entonces, éxito, el dinero es finito, y por último, al deportista hay que darle todos los recursos, todos, los habidos y por haber. Estaba la teoría de que a Daphne Schippers, la medalla de Daphne Schippers, que fue velocista neerlandesa, de hecho fue de las primeras estrellas con este nuevo modelo que consiguió medalla y yo creo que llegó a su punto álgido en Río 2016,
La medalla de Daphne Schippers costaba $500.000 de inversión directa en ese deportista. Solo en ese deportista, el Estado, ya sea por entrenadores, ya sea por instalaciones, ya sea por pagarle competiciones, ya sea por pagarle fisioterapeutas, Psicólogos. valía, exacto. Toda la preparación integral de un deportista para conseguir una medalla olímpica es $500.000. Que analizándolo en España, yo, por ejemplo, Carolina Marín, el Estado ha hecho más inversión que $500.000 para la medalla de Carolina Marín, o seguramente con Mireia Belmonte, seguramente estemos hablando de más cantidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, ellos ponían un rango. Si nosotros de esos $500.000 que necesitamos para conseguir la medalla de Daphne Schippers, en vez de darle $500.000, le damos 300.000 y los otros 200.000 los repartimos, como te vuelvo a decir, en el número 4 de los 100 metros lisos, en el número 8, perdón, en el campeón de Países Bajos de salto de altura, que a lo mejor no tiene ningún tipo de nivel, aunque sea el campeón de Países Bajos de altura, ¿vale? Para llegar al éxito, pues Daphne Schippers tampoco hubiera tenido medalla, ¿de acuerdo? Entonces, todos los huevos a la cesta donde tienen que ir los huevos. No podemos poner todos los huevos que tenemos en diferentes cestas, porque al final no podemos hacer una tortilla en condiciones para tanta gente, ¿sabes? Y dentro de ese matiz de que hay que cuidar la Daphne Schippers, que entraba lógicamente, había que darle una manutención, es decir, la profesionalizan o la neoprofesionaliza, utilizando el término que hablaba al principio, ¿vale? De que el Estado hace profesionales a los deportistas. Pero, cuidado, si un deportista cobra más de 50.000 euros por ingresos privados, yo no tengo por qué, Estado, mantenerte a ti. Tú ya estás consiguiendo más del doble, en su día eran 50.000, ahora lo han subido por el IPC y demás. Si tú estás consiguiendo por tus propios recursos más del doble del salario medio interprofesional que hay en Países Bajos, ¿por qué el Estado te tiene que dar dinero? ¿Por qué te tiene que profesionalizar? Si tú ya por tus propios medios estás consiguiendo el doble del salario medio interprofesional en tu país. Eso no te vamos a dar recursos, pero el dinero, la beca, no te la vamos a dar. ¿De acuerdo? Porque tú ya eres profesional, tú consigues el dinero. En España no. En España hay muchos deportistas que reciben beca ADO Team España o que reciben premios por medalla en Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Que, bueno, a lo mejor exagero si digo mucho, pero desde el año 2012, más de los que puedo contar con los dedos de las dos manos, ¿de acuerdo? Seguramente han ingresado en alguna anualidad más de 300.000 euros. 300.000 euros. Que sí, que luego Hacienda te quita el 50%, el 40 y pico por ciento, pero se te queda en 150.000 íntegros. Han ingresado de manera privada por sus recursos privados porque son, oye, se lo merecen. Porque es gente mediática, que se lo han Exacto, pero entendemos que España, aparte de pagarle las competiciones, el fisioterapeuta, el psicólogo, el entrenamiento, al entrenador, el Estado español tiene que pagarle aparte 50.000 euros a una persona que ingresa por... de manera privada 150.000 euros. Claro, esto igual ellos tienen, es lo que estoy intentando deducir, ellos igual de forma interna en decir esto para todo el mundo, somos igual de justos, pues con todo el mundo, luego tú si aparte pues por A, por B o por C lo consigues, oye pues mejor para ti, ¿no? Es un poco esta la mentalidad. Sí, ¿no? Pero volvemos a una teoría un poco picaresca, buenista, ¿no? Igual también... Es una teoría buenista. Hay deportistas, Fran Garrigó hubo un problema que estaba recibiendo, lógicamente, porque no son incompatibles, la subvención del Consejo Superior de Deportes, ¿vale? El Team España, y estaba recibiendo la subvención de la Federación Madrileña de Judo y de la Federación Gallega de Judo, de la Comunidad de Madrid, porque él era residente en Madrid, y de la Comunidad Gallega, porque su club está en Galicia. Eso sí que es incompatible. Al final, estamos dando un montón de recursos para el alto rendimiento por diferentes vías. El Estado, la Comunidad de Madrid, Galicia... y volvemos a lo que hablaba antes, un gasto ineficiente. Los recursos son finitos, vamos a utilizarlos de manera finita. Esto consiste en ayudar, en convertir en profesionales o neoprofesionales a los deportistas. Pero si ya tienen unos recursos que les convierten en profesionales o neoprofesionales, los recursos públicos tienen que ir dirigidos de una manera mucho más eficiente. Como te digo, por la idiosincrasia de los países anglosajones y centroeuropeos, no entra en sus cabezas que tengan a un deportista que ya tiene una serie de recursos privados, le tengan que dar más recursos. En España me lo decían gente que tiene mucho peso en el deporte español, viniendo de París, me decía, Jaime, España no está preparada para que salga un medallista olímpico y solo por el hecho de que él reciba o sea capaz de ganar por sus propios méritos 200.000 euros al año, diga, el Estado español no me da dinero para ayudar mi carrera. En España no está preparada porque al político se le comerían, cuando realmente no tendría por qué, porque el político, si no le diera una ayuda, digo económica, mensual, vale un sueldo,
como es la beca Teen España ADO, ¿de acuerdo? No pasaría nada, porque esa persona ya tiene sus 200.000 euros en recursos privados y aparte le está ayudando porque toda esa inversión indirecta en competiciones, en pagarle al entrenador, las instalaciones, si residen en un centro de alto rendimiento, ya te está ayudando a desarrollar tu carrera. Creo que si se No tienes por qué darte un explica, sueldo. no creo que sea yo. Sí, si se explica bien. El problema. Sí, pero la idiosincrasia de España es quedarse sin leer la letra pequeña. Y si sale un medallista el día después, al político le cesan. Le cesan directamente Uy, ¿tú crees? porque vivimos en un buenismo de que todo tiene que ser a lo grande, que los recursos tienen que ser infinitos y hay que ayudar. Y oye, Pero por muchas algún veces lado hay... tendremos que empezar algún día. Yo también. Ojalá, yo soy de ese pensamiento y por eso Igual es un soy poco crítico utópico desde mi punto de vista, pero yo y también por pienso, eso... oye, pues igual algún día si alguien sale, lo explica. Lo que pasa que yo también creo que el que mandan ahí a explicarlo a veces es un mandado, o a veces te tiene que... Son políticos o son gente que no tiene el peso específico para desarrollar ciertas cosas. Muy difícil, muy difícil. Por eso te digo, y también lo decía al principio, a veces o no pueden, perdón, o no quieren o no pueden, porque no tienen las herramientas para llevar a cabo ciertas decisiones, pero al final esto no deja de ser un ejemplo para resumir lo que te comentaba de Países Bajos: el éxito es éxito, el dinero es finito y al deportista hay que darle todo, pero con matices. ¿Vale? Y esas son las tres premisas del modelo, muy simplificadas, ¿vale? Sí. Y para poder charlar aquí contigo del modelo de Países Bajos. Pues mira, esto lo vamos a ligar. Bueno, antes de nada yo también comentar, mira, yo durante 4 años tuve novia holandesa, claro, yo dejé mucho el día de hoy, todavía me sigo llevando mucho con la familia de ella, pues el padre, pues una persona emprendedora, con su empresa y demás. Yo cuando le explicaba ejemplos de España, pues bueno, Eduardo, ¿cómo puede ser posible esto? Por favor, no sé cuánto. Y ellos me veraneaban aquí en la Costa Brava y gente maravillosa, de verdad te lo digo. Y claro, yo cuando le explicaba, decía, Ton, el problema es que en Holanda 2 más 2 son 4. En España 2 más 2 son 3,75. Y no porque no sepamos sumar, que alguno también habrá. Es que entonces viniendo a la cabeza, pues lo que comentabas de que podemos, imagínate que implementamos el modelo español. Y ya no hablo de la picaresca, o que 2 más 2 pueden ser 3,75, sino que ese 2 más 2 puede ser en plan, bueno, va, pero que este pobrecito, también démosle. Claro. Y aunque ya esté sobre papel firmado y tal, y es que no sé qué hay en nosotros, nuestra cultura, nuestra forma de ser, no sé, nuestra... La idiosincrasia, yo le llamo la idiosincrasia de Sí. España. Somos muy laxos. Sí. Tenemos unos sistemas Claro. de control muy laxos. Y no Por así pasa decirlo, nada. cuando decimos, nos imaginamos a Van Gaal, ¿no? Que decías tú antes, o a los alemanes, o a los británicos, muy cabezas cuadradas, muy rígidos de pensamiento. Para la gestión de proyectos es básico, y para la gestión de recursos es la gestión empresarial. Es que hay que utilizar una gestión de recursos como si fuera una empresa, ¿de acuerdo? Que no quiere decir que quitemos recursos a muchos elementos sociales, al contrario, pero la rendición de cuentas tiene que ser escrupulosa. Rendición de cuentas en base a resultados. Si no hay resultados, hay para ciertas cosas que hay que reordenar el proceso, lógicamente, porque imagínate que hay problemas en educación y no sube el nivel de educación en España. No vamos a dejar de invertir en educación. Hay cosas clave: educación, sanidad. Reconvertimos el proceso, buscamos los problemas que ha habido y establecemos un plan de contingencia para modificar todo, ¿vale? Pero hay sectores de la sociedad en el que es como una empresa. Tienes en base a lo que generas. Si en el deporte genera X, tienes que necesitar más dinero. Porque el deporte en sí, sinceramente, nosotros somos mejor sociedad porque el waterpolo es más fuerte en España que en Suecia. ¿Somos mejor sociedad que Suecia? No. Y allí no practican el waterpolo. Es decir, practican deportes invernales porque a ellos les motiva. Entonces, tenemos que dar deporte... Era un ejemplo, ¿vale? Tenemos que dar dinero a un deporte X porque digamos que siempre se ha hecho y que si no desaparecen. Oye, no pasa nada porque desaparezca un deporte del alto rendimiento o que no reciba dinero porque... No iremos a eso porque... El Estado no tiene que perpetuar per se el alto rendimiento de ciertos deportes. ¿De acuerdo? Totalmente. Entonces,
Este sistema escalonado de ayudas, donde el que gana mucho por privado recibe menos del Estado, pues a día de hoy a nivel popular, como decías en España, pues es inviable. Países Bajos además pues solo potencian a los deportistas o equipos que tienen opciones reales de quedar, no sé si entre los 8 primeros del mundo o entre los primeros. Entonces, si tú, Jaime, tuvieras que introducir algo así aquí, teniendo en cuenta cómo es España, sobre todo, ¿cómo lo harías para que fuera aceptado y funcionara? Pero sobre todo, para que funcionara ya lo sabemos, pero para que fuera aceptado. Aceptado, lo primero es que no puedes entrar como elefante en una cacharrería en ningún lado. Es decir, tú no puedes quitarle los privilegios a la gente. Es decir, existen privilegios adquiridos a lo largo de los años con un modelo, no sé decirlo clientelar, pero sí sistematizado, ¿vale? Entonces, eso está enquistado, se ha sistematizado y no puedes quitarlo a la mañana porque es imposible modificar eso. ¿Vale? Estoy hablando solo de alto rendimiento, porque si habría que quitar el tema de las comunidades autónomas, el café para todas las comunidades, que hace ineficiente toda la inversión en el deporte del país, de eso ya sí tendríamos que hablar durante 3 noches seguidas. Pero hablando de alto rendimiento, hablando de alto rendimiento, habría que ir integrando, y lo primero, generar un Team España serio, en el que el programa Team España, ¿vale? Que es una copia literal de Team NL, ¿vale? Que lo implementó España a raíz del año 2022, lo copió de Países Bajos y lo puso aquí, que es dar el dinero a los mejores. Tenemos una cantidad de dinero, que en el caso de España son 16 o 18 millones de euros anuales. Ese dinero solo va a ir para los mejores. ¿Qué pasa? Que ya lo hemos empezado haciendo mal. Porque, ¿qué son los mejores? Al final los mejores son, volvemos a lo de siempre, no hay un criterio estándar en el que digamos, este es el criterio para... Hay una comisión que valora unos proyectos que presentan las federaciones y que están dentro por valoración subjetiva. Pero no hay un criterio cuando escucho objetivo. la palabra subjetivo o a interpretación del juez ya... Exacto. Y no hay una revisión, anual, la hay, entre comillas, pero la inversión que empieza a principio del ciclo, lo único que te hace no mantener la inversión es que hayas perdido matemáticamente la opción de clasificar a los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una persona que por lo que sea ya no veas que el proyecto ha descarrilado por algún lado, le vas a seguir pagando durante los 3 años dentro del Team España, ¿vale? Por lo tanto, hacer un Team España serio, muy escrupuloso con el dinero. Y al final te iba a sobrar dinero, porque esos 18 millones de euros de preparación específica, súper, hiper, mega profesionalizada para esos deportistas es una cantidad económica, pero luego las federaciones deportivas reciben 60 millones de euros más con otras partidas económicas que hay. Vamos a redondearlo en 70 millones de euros para actividad ordinaria. Es decir, que si la selección española de hockey necesita una preparación específica, eso va por Team España. Pero luego, aparte, el Campeonato de Europa para las selecciones españolas de hockey, eso va por otra vía de financiación. No tiene nada que ver con Team España. Es decir, Team España está para dotarle de unos recursos extraordinarios de preparación a los deportistas. ¿De acuerdo? Entonces, nos sobraría dinero seguro, nos sobraría dinero. Entonces, todo ese dinero lo utilizaríamos para unos proyectos sociales de dinamización del deporte a nivel nacional, que yo siempre lo he llamado los juegos escolares, ¿vale? No voy a poner ningún titular rimbombante porque si no ya me etiquetan porque lo hablaba con Fernando Carreño de Marca. Igualmente, Jaime lo etiqueta. Fernando Carreño de Marca decía, es imposible rescatar los juegos escolares. Los juegos escolares fue un invento de Franco, de todo lo que hizo mal, pues eso concretamente eliminando todo el componente nacionalista, de ideología que se intentaba con esa actividad. Pero la práctica deportiva combinada a nivel escolar con una multisección son prácticas deportivas que existen en Canadá, que hacen unos juegos escolares preciosos, tienen la oportunidad de verlos y son espectaculares, lo hacen en otros países del mundo y generan unas dinámicas de base súper importantes, lo que hablábamos antes de ese objetivo que tenemos como país de generar un mayor impacto, ¿vale? Para que luego la sociedad tenga un mayor número de prácticas, ¿vale? No tiene un componente competitivo, pero tiene un componente de fiesta deportiva, local, provincial, territorial y nacional. Si hiciéramos todas las cosas bien, dentro del alto rendimiento, como digo, poquito a poco, sobraría dinero para hacer otras cosas. Y al final, vendiéndolo bien, como tú muy bien dices, que muchas veces sacan a gente a explicarlo y no sé si no sabe o que no lo explica bien, entenderíamos que si nosotros somos más exigentes con el alto rendimiento, ¿vale? Y damos menos recursos, o para dar esos recursos exigimos un criterio superior, ese dinero no se evapora. Ese dinero va a otras actividades
que hacen que la sociedad crezca. Por eso te digo que al final todo está relacionado, un modelo deportivo de país está relacionado. No podemos trabajar solo el alto rendimiento por un lado. Al final todo está integrado. ¿Por qué? Porque todo se mueve por dinero. Entonces tenemos una bolsa de dinero, la típica bolsa con el símbolo del dólar, ¿no? Y ahí tenemos todos los billetes y tenemos que ir colocando los billetes en todo lo que hace la fotografía del deporte español. Si lo hacemos bien desde arriba, que es donde más dinero hay, si lo hacemos bien desde arriba, toda esa bolsa de dinero nos va a permitir justificar por qué somos exigentes arriba, porque nos sobra dinero para hacer cosas que llegan abajo, ¿vale? A mucha más gente. Porque ese 1.000.000 de euros que hablábamos anteriormente del modelo deportivo en España, que no sirvió absolutamente para nada, se ha tirado directamente en comprar los regalos de los ponentes y en hacer un informe que es bastante lamentable, que eso tiene también el informe, solo te digo que le hizo, ¿cómo se llamaba la empresa esta? Bueno, una empresa que ha estado también en los líos de Negreira también. ¿Eh? Es que ahora que has dicho informes, has dicho los líos, digo, los de Negreira, aquello de unos informes. No, Negreira no, pero del tema este ¿cómo se llamaba? Barrabés, los problemas de Barrabés con la mujer de Pedro Sánchez, ¿vale? Barrabés es la empresa que han acusado también de ayudar a la mujer de Pedro Sánchez y demás. No quiero meterme en temas políticos, pero al final en el tema, Barrabés de hecho es una empresa que básicamente se dedica al mundo del deporte, ¿vale? Luego se dedica a la asesoría y esta demás. Empresa que está metida dentro de los temas de supuesta corrupción de la mujer de Pedro Sánchez es la misma empresa que ha gestionado los informes donde se gastó. Que ha gestionado el informe de ese 1.000.000 de euros, tanto el informe como las diferentes actuaciones del 1.000.000 de euros del modelo que dio el Consejo de Ministros. Por eso te digo que si todos gestionáramos bien, sería muy fácil explicar que hay una exigencia para la élite, porque queremos que esta élite tenga esta proyección de éxito, y todo ese dinero que nos sobra no le vamos a tirar a la basura ni no le vamos a gastar en informes, sino que van a ir a hacer otros muchos proyectos. Y si todo lo verbalizamos, como tú dices, habrá gente que no quiera entenderlo, pero yo creo que todo ese modelo será mucho más integral que lo que pasa en Países Bajos. Hay muchos deportistas que protestan porque, por ejemplo, al número 40 y pico de golf no le llevaron a los Juegos Olímpicos y se clasificó y no le llevaron. Que era mucho dinero, era poco, era una tontería llevarle el gasto. Al final ya no es solo el gasto económico, sino la conciencia de exigencia grupal, ¿vale? Es decir, que todo el mundo entienda que aquí vamos a lo que vamos y hay un nivel de exigencia brutal, ¿vale? Y eso es el alto rendimiento, desgraciadamente, el alto rendimiento es una exigencia brutal, que dejan por el camino mucha gente, pero... Estamos hablando de la élite, de lo mejor de lo mejor. Exacto, yo también digo, el hombre que se levanta a las 6 de la mañana para ir a recoger fresas al campo y está a 40 grados, pues también lo pasa mal. Cada uno tiene un desarrollo de su vida que le hace tener una serie de exigencias más físicas, más mentales, más sociales. Y no podemos, como decías tú antes, ser tan buenistas que pobrecito, no sé qué, no sé cuánto. Se establecen unos criterios que se valoren como objetivos dentro de un plan lógico y coherente y a tirar para adelante con él. Que seamos rigurosos y yo aquí es donde siempre insisto. Luego ya verás cuando recojamos resultados, ya verás cómo a la gente no le parece tan mal. Como cuando se tiren, pues en un verano, entre comillas, ya me entiende la gente, pues viendo el televisor y medalla, y sepan sumarse de una forma en Países Bajos, ¿sabes? Verán la satisfacción que da eso. En Países Bajos seguramente dime, perdón. Tendrían muchos haters al inicio del proyecto. No creo que haya bueno, habrá una minoría, como os digo, siempre hay gente que critica, pero será una muy minoría lo que se quejen, porque Países Bajos, tiene un modelo deportivo brutal, con una consecución de medallas, no solo en Juegos Olímpicos de verano, sino también de invierno, bastante relevante, Juegos Olímpicos de invierno, sino que además tiene el mayor índice de práctica deportiva en Europa. Ya, tiene una cultura deportiva muy alta. Exacto, que no la han creado solo con esto, pero esto ha ayudado a que todo vaya en una misma línea, ¿de acuerdo? Eso es lo importante. También no nos vamos a engañar, y ahora pues hablando bien también del deporte español, también Barcelona 92 ayudó también a que todo creciera, porque al final antes de Barcelona 92, corrígeme si me equivoco, Jaime, habían sido 5 oros en prácticamente 80, 90 años y de repente fueron 13 en unos Juegos Olímpicos, y luego sí que es verdad que bueno, no hemos bajado de esas 16, 17 medallas, salvo en Sydney, ¿sabes? Por supuesto, no, fue un paso adelante. Ese empujón, eso es un paso adelante, ¿sabes? Y se ha visto también en el
el ámbito multideportivo, donde había muchas finales, como podía ser balonmano, baloncesto o tenis, donde había pues muy buenos deportistas en general, pero no éramos números uno, casi nunca. Sí, todo el mundo ha empezado a valorar, o España, la mentalidad del español de a pie, aquel que decías tú al principio de la entrevista, y si preguntas a que es deporte, ¿no?, a un español que vaya por la calle, yo creo que ese español cambió la mentalidad a través de Barcelona 92 y siguen cambiando, está en continua evolución y todo el mundo, creo que hay una valoración del deportista español muy positiva y del deporte español muy positiva. Yo creo que lo único que hay que dar las gracias a Barcelona 92 es por meternos en la primera división, que la llamo yo, ¿no?, del deporte mundial. Jugamos en la primera división. Lo que pasa es que somos de los de la primera división, de los de la cola. Sí, pero lo que digo yo, somos el Anderlecht en la Champions. Somos un Anderlecht. Vamos, jugamos, ¿vale? Pero no estamos capacitados para meternos en puestos de... No. Si jugamos en una liga nacional, ¿no?, en puestos de competición europea. Estamos siempre a nivel global por detrás. Tenemos muy buenas individualidades, ¿vale? Pero no tenemos un equipo coral, equipo en total, que nos permite desarrollarlo a nivel global. Que yo creo que sí que es verdad que hay mucha gente por delante que es inabordable, lógicamente. No podemos compararnos con Estados Unidos, China, en Rusia cuando esté fuera de la sanción, Gran Bretaña, pero podemos dar nuestros sustos, ¿no? Podemos ser un Villarreal que de vez en cuando se ha colado alguna vez en la Champions, ¿no? Y este año también se ha colado, siendo quinto. Es decir, tenemos potencial para hacer cosas distintas a las que tenemos, pero estamos muy bloqueados por todo lo que llevamos hablando ya casi más de una hora. España es el gol de Iniesta en Sudáfrica, los 40 puntos de Gasol contra Francia, Nadal ganando el partido del siglo o la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por una milésima o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sander golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.